Bienvenidos nuevamente a esta su iglesia Casa de Luz, aquí en la ciudad de Beaverton, en el estado de Oregon. Estamos contentos de estar de nuevo con ustedes a través de la tecnología, a través del video. Extrañamos verlos como siempre lo hacíamos aquí en casa, pero hoy nos toca dar la enseñanza acerca de lo que es hechos históricos que sucedieron durante la semana, que fue la última semana de Jesús. El mundo la conoce como la Semana Santa. Para nosotros la semana en sí no es santa, sino los hechos que sucedieron. Dios nos llama a vivir una vida santa, aunque la semana grande, la semana más histórica por la cronología de los hechos que sucedieron en Jerusalén, nos hablan de profecías que se cumplieron a través de la última semana de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Hoy nos toca entrar al tema de lo que sucedió el domingo. El domingo, cuando Jesús entra a Jerusalén, y mucha gente que había sido alimentada por Jesús cuando había habido la multiplicación de los panes con los peces, gente que había sido sanada milagrosamente por el poder de Jesús, que la Biblia dice que si se describiera cada milagro que Jesús hizo sobre la tierra en aquel tiempo que Él estuvo aquí, que ministró por 3 años, el apóstol Juan en el capítulo 21 de su libro dice, no cabrían los libros para detallar tantos milagros. Jesús entra a Jerusalén y toda aquella gente que había sido beneficiada, ya sea por alimentarlos, ya sea por sanarlos, se sintieron contentos y alegres de ver a Jesús venir sobre un burrito, la Biblia lo llama un pollino, hijo de una asna, y entra cumpliendo la profecía que Zacarías capítulo 9 y versículo 9 dice, lo leemos: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de una asna. Jesús llegaba. Él no venía como los reyes regularmente llegaban y entraban. Después de una batalla, después de una victoria, la historia cuenta que los reyes entraban en un caballo y eran recibidos con honores, celebrando las victorias, celebrando y honrándolos a ellos. Jesús no entró en el caballo como los reyes de la tierra. Jesús venía en un pollino, en un burrito, humilde. ¿Por qué? Porque el reino de Él no lo venía a establecer en la tierra, en la ciudad de Jerusalén. Jesús estaba peleando por las vidas del mundo, por salvar al mundo a través del sacrificio que Él haría. Déjame decirte, gritaban y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa palabra, Hosana, significa sálvanos, Señor. Al entrar en Jerusalén, se transformó aquella alegría para darle la bienvenida a Jesús. Pero ellos en verdad pensaban que Jesús los libraría de la mano opresora de los romanos. Pero Jesús no venía a eso. Aquellas palabras, Hosana, Hosana, sálvanos, Señor, verdaderamente se convertirían más tarde en unas palabras cargadas de odio y de coraje al ver que no cumplía las expectativas de ellos. Gritarían, crucifícale, crucifícale. Como a los reyes de la tierra no le esperaba a Jesús una corona de oro, sino una corona de espinas. No le esperaba la gloria que regularmente los reyes reciben al entrar a la ciudad triunfalmente. A Jesús le esperaba en esta semana el martirio. Eso fue el domingo. Jesús entró a Jerusalén. Jesús llegó para poder cumplir con las promesas que Dios el Padre había hecho. Jesús estaba haciendo que las profecías que la Biblia o el Antiguo Testamento hablaban
se estaban cumpliendo una por una. Jesús, después de que fue recibido, cuenta la historia, si usted lee la Biblia, en Lucas capítulo 19, después de que fue recibido, Él se acercó y entró a la ciudad de Jerusalén, entró al templo y allí miró lo que muchas veces hemos visto como el desagrado más grande que a Jesús le provocó a ira. Ver cómo el templo donde Él esperaba que la gente que Él había salvado, que Él había librado de tantas batallas anteriormente en la historia, los israelitas se suponían era un pueblo que buscaba celosamente a Dios. Cuando Jesús entró al templo y miró que había grandes negocios, grandes ventas de aquellos animales que se suponían eran corderos sin mancha y sin defecto, se vendían solamente para cumplir con el ritual que los israelitas deberían de cumplir, de traer un cordero en el día de la Pascua para recordar la liberación que Dios se había hecho con ellos en Egipto. Jesús, después de que ve lo que sucede en el templo, se va, como regularmente lo hacía, a Betania, allá a la casa de su amigo Lázaro, con Marta y María, donde solía dormir y descansar. El lunes, de acuerdo a la semana, vamos hablando y narrando los hechos por día. El lunes, Él regresaría al templo, pero la oposición contra Él se levantaría aún más fuerte. Camino al templo, Jesús tiene hambre y cuenta la historia que ve a una higuera. Se acerca a la higuera para ver si tenía fruto, pero no encontrando ninguno, maldice a la higuera. Siguen camino al templo, donde al llegar Él encuentra lo que ya sabemos, la venta, el cambio de monedas, los negocios, y Jesús entra para cumplir aquella otra profecía de que el celo de su casa lo consumía. Jesús hizo un látigo y empezó a voltear las mesas donde hacían los negocios las personas, empezó a echar afuera a la gente. Y los apóstoles y la gente se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. Jesús, quien amaba al pueblo de Israel, quien amaba a las personas, se da cuenta que verdaderamente el pueblo de Israel no era tan espiritual como se solía mirar por fuera. Por eso, en ese día, cuando va al templo, mira la higuera y Él va a buscar el fruto que la higuera debería de producir. Las higueras, cuando tienen hojas, regularmente una higuera con hojas frondosas es señal de que está a punto de dar fruto o dando fruto. Cuando Jesús va y no encuentra, dice que la maldice. Esta historia de la higuera o la maldición de la higuera tiene mucho que ver con lo que sucedería en el templo. Jesús llegó y no encontró en el templo la adoración que debería de haber encontrado. Así como no encontró el fruto en la higuera, tampoco encontró la adoración, la oración o la reverencia que él debería de haber encontrado en el templo. ¿Por qué? Porque el templo, como lo dijo él, mi casa, casa de oración será llamada. Razón tuvo Jesús cuando al entrar o camino a Jerusalén se detuvo. Y dice la palabra que Jesús, cuando iba a entrar a Jerusalén, se detuvo, la miró y lloró por ella. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que le esperaba. Al rechazarlo a él, al rechazar a Jesús, como suele suceder con todas las personas que rechazan a Jesús, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. No hay otro camino, no hay otro medio. Por lo tanto, hoy queremos recordar que cuando Jesús entró hacia Jerusalén y lloró, Él declaró lo que Él ya sabía que le iba a venir. Jesús estaba declarando las tristes realidades que acontecerían después de que Él se fuera. Por lo tanto, la profecía que dice,
acerca de Jesús hablando a Jerusalén. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra. ¿Por qué? Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Esa es la verdad que nosotros los seres humanos tenemos que confrontar día a día. Dios nos está dando la oportunidad. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada día. Jerusalén, Israel, el pueblo hebreo, años tras años Dios los había bendecido. Cuando habían caído en desobediencia y habían caído cautivos o habían sido oprimidos, ellos clamaban a Dios y Dios los liberaba. Muchas personas hoy en día conocen la palabra de Dios y quieren los beneficios que Dios trae sobre nosotros, las bendiciones. Pero muchas veces el corazón no se lo hemos dado realmente a Dios. Buscamos los beneficios al igual que el pueblo de Israel. Cuando ellos gritaban, Hosana, Hosana, sálvanos Señor, ellos querían nomás el beneficio de ser liberados de la opresión romana. Mas Dios venía, o Jesús venía, no solamente por una comodidad terrenal. Jesús venía a hacer una liberación desde lo profundo del alma, traerle la bendición al ser humano de reconectarse, de reconciliarse nuevamente con su Creador. Hoy que te predicamos este mensaje, queremos que conozcas que la semana no es santa. Celebramos los hechos santos que sucedieron en la semana, que fue la última semana cuando Jesús vivió en la tierra. Hoy recordamos esta semana, pero me gustaría más que una Semana Santa ir al corazón de los seres humanos y decir, vivamos una vida santa para Dios, que eso sí es agradable para Él. No solo recordarle por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por todo lo que la historia cuenta. La historia son hechos pasados. A Dios le agradan los hechos presentes. Por eso la palabra de Dios dice que Dios nos da un día más, el cual llamamos presente. Es un regalo de Dios para todos los seres humanos. Ese es el amor de Dios. Dios nos ama a todos y nos ha dado a Cristo como un regalo también para nosotros. La Biblia dice que solamente a través de Jesús, por eso predicamos a este Cristo, porque Él es el único camino de nuevo hacia Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa cuál pecado nosotros tengamos, no importa cuán grande, cuán oscuro sea tu pasado, Dios puede sanarte. Jesús vino a traer la liberación. Por eso hoy declaramos que a través de esta semana recordemos los hechos históricos de la vida de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Sabemos que Israel se jactaba de vivir una vida que parecía muy espiritual por fuera, pero por dentro ni reconocieron cuando Jesús nació. Tuvieron que venir personas de otro país a decirle que había nacido el rey de los judíos. Ellos mismos les dijeron, ¿dónde decía la escritura que nacería Jesús, que era el rey de los judíos? Fueron ellos los que le dijeron, vayan a Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Pero veamos, les dan la dirección y los envían a los extranjeros, pero ellos no reconocieron, ni siquiera fueron con ellos. A los pastores tuvieron que ser los ángeles que los invitaron. Los pastores eran la gente más menospreciada. Y Dios, como siempre, busca poner a los seres humanos que son menospreciados en un nivel de honor. Jesús trajo a los pastores, a los despreciados, a mirar el hecho más grande de la historia. Encontraron al bebé, a Jesús, al Mesías, en un pesebre, tal como los ángeles se los dijeron. Recordemos, Dios siempre está buscando una relación y una conexión con los seres humanos. Por lo tanto, recordemos los hechos, leamos la palabra, leamos la Biblia y recordemos esos hechos para que esos hechos nos den vida y esperanza. Jesús no está enojado con nadie.
Jesús está esperando que nosotros lo busquemos a Él. Ahorita su misericordia está sobre nosotros, su gracia, porque por gracia somos salvos, no es por obras. Hay personas que piensan que es por obras. No, tú y yo no podemos hacer nada para ser salvos. Obras para ser salvos no existen. Las obras buenas que hacemos después de que somos salvos son lo que valida nuestra fe en Jesús. Si hay algo bueno en los seres humanos es porque Jesús está en nosotros. Es porque hemos aprendido a amarnos, es porque hemos aprendido a perdonarnos. El rencor, la ira y todo eso debe salir fuera de nosotros. Por eso Jesús bien lo dijo en el Padre Nuestro, que nosotros deberíamos de orar y decir a Dios: venga tu reino aquí a la tierra, hágase tu voluntad en nosotros como se hace en el cielo. Jesús dijo algo más: debemos de perdonar los pecados a los que nos ofenden, así como Dios nos perdona a nosotros. El reino de Dios está cerca, predicábamos el domingo. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se llama Jesús. El reino de Dios y sus buenas noticias, que es el evangelio que predicamos, es lo que nos puede dar libertad, y esa libertad se nos es entregada para expresarla a los demás, ser semejantes a Cristo, sabiendo amar y perdonar como Él nos ha perdonado. No hay nada más hermoso que conocer a Jesús. Por lo tanto, recordemos, primer domingo cuando entra triunfalmente a Jerusalén, lo reciben, lo aclaman, le piden que lo salve. Jesús le dice a Jerusalén que tristemente no han reconocido su día, el día que venía la paz y la salvación hacia ellos. El lunes, cuando Él regresa al templo, encuentra a los cambistas y a los que vendían los corderos y todas las aves para hacer los sacrificios. Jesús se molesta. Se cumple otra profecía de la ira. Tenemos el segundo día, lunes, cuando Él entró y limpió el templo. Y la palabra dice que Jesús enseñaba en el templo por todos los días. Pero nunca lo apresaron allí, nunca lo arrestaron allí, porque mucha gente creía en Él. Y los falsos llamados sacerdotes simplemente buscaban la oportunidad para arrestarlo. Y usted conoce la historia, que más adelante estaremos hablando. Los judíos tuvieron luchas contra Jesús porque cuestionaban la autoridad de Jesús. Cuestionaban de dónde vendrían o de dónde venía su autoridad. Y Jesús un día los comparó con unos labradores malvados que tenían una viña que no era de ellos, sino que era de un padre, y su hijo venía a recoger el fruto de la viña. Pero aquellos labradores, sabiendo que era el único hijo de aquel padre, queriendo apoderarse de la viña, lo mataron. Cosa que ilustraba la historia de Jerusalén. Nosotros hoy queremos compartir contigo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el único camino hacia Dios. Se cumplieron las profecías de cómo vendría Él en el burrito. Se cumplieron las profecías de cómo el celo por su casa lo llenaba de ese amor hacia a las personas, pero de ese coraje o de ese celo divino, una ira que lo invadió. Y quizás a Dios, cuando ve que nosotros no aceptamos su amor, no aceptamos su regalo, no aceptamos lo que Él tiene por nosotros, Dios está mirando que estamos despreciando las oportunidades que Él nos está dando. Quisiera que examináramos nuestras vidas en estos días. Te quiero recordar que este próximo viernes vamos a estar recordando el día que fue la crucifixión de Jesús. Estaremos hablando de cómo fue entregado, traicionado por Judas. Estaremos hablando de cómo Pedro, a pesar de que se le había advertido que lo negaría, él estaba seguro que no lo negaría. Así es la seguridad que a veces nosotros los seres humanos pensamos tenemos. Jesús le dijo: estoy orando al Padre para que tu fe no falte. La oración de Jesús es importante por nosotros. Por eso hoy
a pesar de que Él no está en la tierra, Él dice que está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Yo quisiera que tú recibieras a Cristo, que si tú te has alejado de Jesús, que meditaras en los hechos que ocurrieron la última semana, hechos cronológicos. Lucas 19, capítulo 19 al 24, hablan de la historia de lo que ocurrió. Me gustaría que tú tomaras el tiempo y lo leyeras. Me apasionaría que tú pudieras tomar ese tiempo y estudiaras lo que es los hechos reales. Si tuvieras preguntas, pudieras escribirnos a través de Facebook. Tomaremos el tiempo para intercambiar información y poder así aprender y crecer a través de conocer lo que fue la vida santa de Jesús, una vida sin pecado. Él es el único ser humano que jamás pecó. Por eso, al morir en la cruz del Calvario, su sangre, que era pura y limpia, nos limpia a todos los seres humanos de todo pecado. Por eso decimos y recordamos al mundo, no se trata de Semana Santa, se trata de una vida santa, una vida que agrade a Dios, una vida que examinemos dentro de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra forma de tratar a las personas. Vivir una vida cristiana es vivir como Cristo Él lo hizo aquí en la tierra. Nosotros no somos perfectos, jamás lo seremos hasta que lleguemos al reino de Dios, físicamente y en la presencia de un Dios vivo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos un llamado a vivir una vida santa. La palabra santa quiere decir una vida apartada de lo malo. No perfectos. La palabra no nos llama a una perfección, porque no la podemos lograr. Pero sí a una vida santa, que quiere decir apartados de lo malo. Por lo tanto, cada día es un reto, cada día es una lucha. Si queremos un día estar con Jesús, yo te invito a que abras tu corazón y que recibas a Cristo ahí donde tú estás. Te quiero decir que tú eres amado. No hay nadie que te ame. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, nos conocía a todos los seres humanos, porque Dios es un Dios omnipresente, es un Dios omnipotente. Omnipresente quiere decir que está presente en todo tiempo y en todo lugar. Él nos conoce, Él sabe todo de nosotros. No hay nada que nosotros podamos ocultar de Él. Te invito a que abras tu corazón, que le des el corazón a Jesús, que Él te ayudará a poder superar todos los obstáculos, todo el dolor, todo lo malo que nos ha podido suceder a nosotros, todo lo malo que han hecho personas contra nosotros. Jesús, a pesar de que fue golpeado brutalmente hasta sangrar y morir en la cruz, Él siempre dijo estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Te invito a que hagas una oración conmigo. Quiero orar por ti. Si tú haces esta oración conmigo, quiero que sepas que tú serás una nueva criatura en el reino de Dios. Si tú te has alejado de Dios y te quieres reconciliar, haz esta oración conmigo. Te invito. Padre, reconozco que Jesús es el único camino hacia ti, que Él es el Salvador del mundo, que Él fue el que tomó mi lugar y en la cruz del Calvario Él llevó todos mis pecados y a través de sus llagas yo fui sanado. Señor, vengo hacia ti y te pido que entres a mi corazón, que limpies todo aquello que estorba mi vida, que daña, que me ha pasado en el tiempo. Señor, yo te pido me ayudes a ser una nueva criatura conforme lo dice tu palabra. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitaste y que estás a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Te invito a mi corazón, entra y ayúdame. Si tú has hecho esta oración, te quiero decir que tú eres un hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice que a todos los que creyeron en Él les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Porque con el corazón creemos para justicia delante de Dios y con la boca confesamos que Jesús es el Señor para nuestra salvación. La Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo, y todo aquel que invoca a Jesús jamás será avergonzado. Te invito a que el próximo viernes estés con nosotros. Continuaremos los días de la última semana de Jesús sobre la tierra, hechos cronológicos que hablan acerca de lo que fue Jesús. Hablaremos de la Santa Cena, de la última cena que tuvo con sus discípulos, y estaremos hablando de los juicios que hicieron contra Jesús falsamente, pero que al fin y al cabo lo llevaron a la cruz. Y de la cruz, su muerte,
de la muerte a la tumba, hablaremos de eso el viernes. Te esperamos. Que Dios los bendiga y hasta pronto.